¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. A ver. Buenas tardes Buenas, con todos y todas. buenas tardes, ingeniero. Los Buenas tardes, presentes y ingeniero. las Buenas presentes. tardes, ingeniero. Hola. Ok. Bueno. Conversemos sobre las operaciones unitarias, huevos. Sí, es mi único momento de paz este. A ver. Por favor, poner atención a la lista, jóvenes. ¿Quién está entrando? El Eric. No lo pasó. Ay, Dios mío. A ver. Un minuto, dame un minuto. No sé qué pasó. Qué incómodo que es estar aquí. No sé por qué no vuelven a clase todos. A ver. Almeida. Presente. Su cámara. Por favor. Balseca. Presente. Bautista. Presente. Becerra. Presente. Borja. Presente. Cando. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Castro. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Cayancela. Su cámara también. Presente. Sí está prendida. Espérate un ratito. Es verdad que no se oye lo que ustedes hablan así nomás. Dame un minuto, por favor. Cayencela, ya. Ok, un minuto. Híjole. Ahí, pueden hablar. Pueden hablar, jóvenes. Cayencela. Presente, ingeniero. Ahí estamos, ahí estamos. A ver, acomodémonos. Sigamos, Córdoba. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Fiallos. ¿No está? Fierro. Presente, ingeniero. González. Buenas tardes. Presente. Guadalupe. Guamán. Presente, Inge, buenas tardes. Inge, disculpe, ¿me permite permanecer con la cámara apagada? Lo que pasa es que estoy solamente con datos desde mi teléfono. Ujú. Guambo, bueno. Presente, Inge, buenas tardes. Guaya. Presente, Guaya. ingeniero. Buenas tardes. Guevara. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Wilcapi. Presente, Inge. Herrera. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Mariño. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Moyano. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Murillo. Presente, Inge, buenas tardes. Naranjo. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Orellana. Presente, Inge, buenas tardes. Ortiz. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Pinduizaca. Presente, Inge, buenas tardes. Salas. Presente, Inge. Buenas tardes. Santillán. Presente, Inge, buenas tardes. Solórzano. Presente, Inge, buenas tardes. Tixi. Presente, ingeniero. Buenas Totoy. Presente, Inge, buenas tardes. Velastegui. Presente, Inge, muy buenas tardes. Vera. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Villa. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Yankee. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Yantalema. Presente, Inge, buenas tardes. Yumi Seba. Presente, Inge, buenas tardes. Ok. Listo, jóvenes. No sé qué pasa con el resto porque no legalizan la matrícula, pero
ojo que tienen que hacerlo, sí. Si no están en lista, van a tener que legalizar la matrícula luego y tendríamos que conversar luego con todos ustedes. No sé qué sucede, pero me preocupa que todavía no lo hagan. ¿Quién está en el tema de legalizar las matrículas? Ortiz, Guamán, por favor, hacerlo lo antes posible. Sí, no salen en el sistema y eso es un problema, porque después para las asistencias estamos complicados. A ver, déjame ver otra vez. Sí. ¿Quién se está yendo? Ok. Solo que tengo 63. A ver, para el día lunes habíamos quedado en la realización de un taller que no lo habían visto. También yo lo subí un poquito tarde. En realidad no lo pude subirlo antes porque se me complicó el día, pero bueno, ya. Estábamos en los ejercicios del capítulo 1 de Yancoplis. Tengo 40 entregas, ver todos los envíos. Hoy es fecha 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, señor Elvis Mariño, vamos a trabajar con usted. Ya se descargó esta cosa. Perfecto. Cuénteme, ¿cómo fue con los ejercicios? ¿Cuáles son sus impresiones? ¿Cómo resolvió el primero? Híjole. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿no? ¿Sí me escuchan, huevas? Sí, ingeniero. A ver, ¿cómo estamos con el primero? Brevemente. Se ha secado. ¿Cuánto le salió? Déjame ver. Sí, sí, está bien. ¿Cómo le hizo este? A ver. 3.5. Interesante. A ver, soy todo oídos. Vamos con el primero, Elvis. Bueno, como podemos ahí ver, como nos decía en la anterior clase, tenemos que partir de lo que sería un diagrama de flujo, en el cual vamos a tener lo que es la materia que entra. Aquí nos decía que son 100 kilogramos de la fruta, que tiene el 14% de sólido. Además nos decía que tiene 1.2 kilogramos de fruta, y esto nos decía que sería lo que sería, a ver, nos decía que tenía 1.22 kilogramos de azúcar en 1 kilogramo de fruta. Y también nos decía que tiene lo que es la pectina, 0.025 kilogramos de pectina en 1 kilogramo de fruta. Ya, tengo antes de seguir. ¿Alguien le dio curiosidad por saber qué es la pectina? ¿Quién me puede decir qué es la pectina? Nadie. Bueno, es para... ¿Qué es la pectina? Nadie. Dígame, señorita Lisbeth. Te sacan de la manzana y sirve, por ejemplo, para espesar procesos como mermeladas, así. Sacan de la Es un manzana. espesante natural de las frutas mismas. Correcto, está en los vegetales, ¿no es cierto? Es un compuesto que está presente en todos los vegetales, sean frutas o verduras. Su gran cantidad está en las plantas como tal. Entonces es extraído este principio, este compuesto, se extrae, luego se purifica, ¿cierto? Y se lo tiene en forma de polvo, ¿de acuerdo? Entonces, desde ahí quiero que ustedes vayan entendiendo. Por un lado tiene que se agrega pectina. ¿Por qué se agrega pectina? Tienes fruta, ¿de acuerdo?
Tienes fruta y dices que vas a hacer una jalea. Una jalea es un paso previo a una mermelada. Más o menos podremos ir por el mismo sentido. Después dices que agregas esta pectina y ¿qué más agregas, Elvis? Nos decía que está presente azúcar, también nos decía en 1 kilogramo de fruta, 1.2. Ok, ¿no es cierto? Entonces también, otra parte del ejercicio te decía que tenías azúcar. Entonces, que tienes el macerado de frutas. El macerado no es otra cosa que la fruta mezclada con un poco de agua, ¿sí? Tienes por un lado el ingreso de pectina y tienes por otro lado el ingreso de azúcar. ¿En qué cantidades ingresa el azúcar? Bueno, ya en las cantidades le puse lo que estaba aquí, por cada uno, por 1 kilogramo de fruta, lo que tenía 1.2 y Ok, ¿no es cierto? Entonces, si es que vamos a hablar de azúcar, ahí nos dice una relación. Nos dice que por cada kilogramo de fruta van a añadir ¿cuántos kilogramos de azúcar? 1.22. 1.22 kilogramos de azúcar. A nosotros nos está diciendo que la alimentación son 1000 kilogramos de fruta macerada, ¿cuánto azúcar tendrán que añadir? 1220 kilogramos. 220 kilogramos. Correcto, ¿cierto? Entonces, añaden a esa cantidad de fruta 1220 kilogramos. Y si la pectina, ¿cuál es la relación de la pectina que nos dice el ejercicio? Lo que se añade también, esta tendría que multiplicarse a sí mismo, sería por lo que sería por los 1.000 kilogramos, sería 2.5 kilogramos de pectina que están presentes ahí. Ya, según esa relación, entonces tenemos 2.5 kilogramos de pectina, ¿de acuerdo? Según la química, ¿qué es el azúcar? Sacarrosa. Exacto, es un disacárido que tiene ciertas condiciones y bla, 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 bla. Pero también es un sólido propenso a diluirse, ¿no es cierto? Sí, si se mezcla con agua, eso se disuelve. Y la pectina es lo mismo, ¿de acuerdo? Hay que comprender bien esos dos puntos, ¿ya? Por favor, una vez que ya pasamos todo esto, sigue leyendo el ejercicio, Elvis. Nos decía que en la mezcla resultante nos decía que se evapora en una olla para producir una jalea con el 17% de peso de sólidos solubles y calcule una alimentación de 1.000 kilogramos de fruta macerada. Los kilogramos de la mezcla serán obtenidos en kilogramos de agua evaporada y los kilogramos de jalea serán en agua producida. Ok, ¿de acuerdo? ¿Qué está ingresando? Están ingresando 1000 kilogramos de fruta macerada. Esta fruta macerada tiene un 40% de sólidos, perdón, un 14% de sólidos. ¿Sí? También tenemos una cantidad de sólidos que están ingresando como azúcar, por un lado, y tenemos otra cantidad de sólidos que están ingresando como pectina. Pero, ojo, aquí esto es una relación y esto también es otra relación. ¿Se puede calcular las masas de cada uno de estos? Por supuesto que sí. ¿Cuál va a ser el resultado de esta corriente D? La suma de todos los aportes o de toda la materia que está ingresando. Entonces yo sumaré mi corriente A, ¿de acuerdo? Mi corriente A, si así lo denomino, mi corriente B y mi corriente C. Entonces la suma de estas tres corrientes me van a dar la corriente D. ¿Cuáles son las condiciones de esta corriente? ¿De acuerdo? Que es una mezcla de azúcar, pectina y fruta macerada. Esta corriente D está entrando a un evaporador. ¿Cuál es el principio del evaporador? Señor Salas, ¿cuál es el principio del evaporador? ¿Qué hace un evaporador? No sé, es el que intercambia, es donde se produce la transferencia de energía. Señor Velastegui, ¿cuál es el principio de un evaporador? Sería Inge, la función principal sería es absorber el calor que aparece en los días cálidos.
Señorita Yumiseva, ¿qué es un evaporador? Bueno, el principio del evaporador es eliminar la cantidad. No sé si soy yo o no le escucho a Tatiana. No. Entonces vamos con la otra señorita Tatiana, Tatiana Ortiz. Un evaporador es un sistema donde se elimina la cantidad de agua. Ya. Otra forma de explicar qué es un evaporador es un sistema que separa. Que separa el agua de un compuesto o de una mezcla. ¿Cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Separar. Es una separación. ¿Qué se va a separar? El agua de la fruta, de todos los sólidos que estén ahí, ¿no es cierto? Yo voy a lograr separar eso. ¿Sí? El balance general, ¿cómo estaría descrito aquí para todo este proceso? En el balance general sería lo que entra es igual a lo que sale. Ok, aquí les voy a hacer una anotación sobre este mismo gráfico que lo tiene Elvis por acá. ¿De acuerdo? Yo puedo hacer un balance de materia por proceso. ¿Sí? Entonces yo puedo analizar el proceso en general. El proceso, ¿cuántas operaciones unitarias tiene? En teoría, 2, ¿cierto? Ahí como lo ha explicado y como lo ha entendido su compañero, existen 2 operaciones unitarias. Una que es el mezclado y la otra que es la evaporación. Yo puedo hacer un balance de materia general por procesos, por supuesto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Evalúo las entradas y las salidas que tiene el proceso. ¿Cuántas entradas y cuántas salidas tiene mi proceso? Ojo, ya no las operaciones, sino el proceso como tal. 3 entradas y 2 salidas. 3 entradas y 2 salidas, ¿verdad? Está ingresando la fruta macerada, está ingresando el azúcar y está ingresando la pectina. ¿En dónde ingresan eso? En el mezclador. ¿Cuáles son las salidas del proceso? El agua y la jalea. ¿De acuerdo? Entendiendo esto, el balance general de materia del proceso sería que la fruta macerada, la masa, la cantidad de masa de la fruta macerada más la cantidad de masa que tiene el azúcar y más la cantidad de masa de la pectina va a ser igual a la cantidad de masa de la jalea más la cantidad de masa de agua que sale del sistema. ¿De acuerdo? Un balance de materia general de todo tu proceso. Aparte, una vez que ya estableciste el balance de materia general, tú puedes empezar a ver qué variables, ¿sí? Tú las vas a poder calcular, o qué variables son con las que tú puedes trabajar. Si dentro de este balance de materia general, ¿de acuerdo? Tienes los datos suficientes para seguir en un balance de materia parcial, tú puedes trabajar con el proceso como tal, ¿de acuerdo? Si es que hubiere el caso de que te faltan datos para poder seguir adelante con las ecuaciones, lo que se recomienda es que empieces a realizar, déjame ver qué pasa con esto, porque esto está así, ok, que empieces a realizar los balances de materia por operación, ¿de acuerdo? Los balances de materia por operación te van a ayudar para encontrar las corrientes faltantes. En el caso de este ejercicio no es necesario, ¿sí? Como estábamos hablando, ya revisamos la ecuación general del balance de materia. Ojo que aquí nos están dando a entender que es un balance de materia que no tiene una reacción química, es decir, en el proceso que nosotros estamos estudiando no existe una reacción química y estamos en estado estacionario, ¿verdad? Porque no existe ningún otro aviso u otra información acerca de que está cambiando las condiciones de tu sistema en relación al tiempo, ¿sí? Entonces es un sistema en estado estacionario, es un balance de materia en un estado o en un sistema cerrado, recuerden, porque estamos solo manejándonos con cantidades de materia específicas, no estamos hablando de flujos. ¿Recuerdas? Un balance de materia másico como tal. ¿Sí? ¿Qué más le puedo decir? Después, una vez que ustedes ya lograron identificar el balance de materia general, ¿sí? Las entradas son iguales a las salidas,
El siguiente paso es establecer un balance de materias por componentes, ¿cierto? ¿Cuáles son los componentes que ustedes identifican en este ejercicio, en este sistema o en este proceso? A ver, Yamilet, ¿cuáles son los componentes que tú puedes identificar? Que, o sea, no le entiendo qué se refiere con los componentes. ¿Me puede? Ok, no hay problema. ¿Quién recuerda a qué se referían los componentes? Por ejemplo, podría ser lo que es el azúcar y la pectina. Ok, ¿no es cierto? Los Claro. componentes de una mezcla son las sustancias que están formando parte de la mezcla. ¿Sí? Entonces los componentes de todo lo que nosotros estamos analizando sería la pectina, el azúcar, obviamente el agua que está dentro de la fruta macerada y los sólidos de la fruta como tal. ¿De acuerdo? Si nosotros nos ponemos a englobar la teoría del ejercicio, vamos a definir que puede dividirse esto por dos tipos de componentes. Los productos sólidos que tiene el sistema y el agua. ¿De acuerdo? Los sólidos y el agua. ¿Por qué? ¿De dónde yo saco la idea? Ustedes me pueden decir, es que usted ya ha dado esta asignatura antes y por eso ya sabe. Yo les voy a dar una pequeña recomendación. ¿Sí? Los componentes en los cuales ustedes van a estudiar en un sistema están muy de la mano con la operación unitaria con la cual ustedes están trabajando. ¿De acuerdo? La evaporación tiene como objetivo separar el agua de una mezcla o de un sólido, ¿cierto? Entonces yo voy a evaporar o de una mezcla saturada. Entonces yo tengo que analizar la cantidad de sólidos y la cantidad de agua. Y eso es lo que te dice el problema. ¿De acuerdo? Es por eso que su compañero... Permíteme, oye, qué mal esto. Ok, es por eso que el señor Elvis, ¿de acuerdo? Ha colocado de esta forma la ecuación. ¿Cómo hiciste, Elvis? Déjame ver. Saca la cantidad de azúcar, saca la cantidad de pectina, el azúcar ya, para todo el mundo creo que quedó claro, que se puede calcular como 1220 kilogramos, la cantidad de pectina 2.5, ¿de acuerdo? Los sólidos de la mezcla, ¿cuáles son los sólidos en la mezcla? Es la cantidad de sólidos que tiene la fruta macerada, más la cantidad de azúcar, más la cantidad de pectina. Entonces ya tienes un número de sólidos totales. En el balance de materia, tú tienes las entradas del flujo A, que es la fruta macerada, del B, si no me equivoco, que era el azúcar, y el C, que es la pectina. ¿Y cuáles son las salidas? Aquí me pones únicamente que D es la salida. ¿Ya? Ok. Esto es en el mezclador. Entonces Elvis ha hecho un balance de materia por operación. ¿De acuerdo? Entonces él ya tiene la respuesta de cuál es la masa que tiene la mezcla total, que es 2222.5 kilogramos. ¿De acuerdo? Y finalmente vamos a este dato de aquí. ¿Sí? La segunda operación, que lo que está entrando es D, y es igual a lo que está saliendo, que es la jalea y el agua. ¿Sí? Hace un balance de materia por 0,42, que es de sólido, si no estoy mal. No entiendo por qué pones este valor aquí, Elvis. ¿De dónde salió esto? ¿De dónde sale este 2033.42? Esa es la cantidad de materia que está saliendo de D, ¿Y cómo sabes la materia que está saliendo de D? del mezclado. No. La cantidad de materia que está saliendo de D es esta de aquí. 2222.5. ¿Por qué le restas de eso? Qué interesante. Y ¿De yo dónde le salió hice, ese dato? y yo le hice, por ejemplo, yo le cogí lo que es la concentración de los sólidos, es la suma. Por ejemplo, la concentración ahí estaba lo que es lo que nos decía el 14% y estaba la pectina y el azúcar. Ya, y ahí le puse lo que sería para
de lo que es endémico, lo puse en, a ver, déjeme. ¿Seguro? Ah, no, ese y es, ese es en, este y es en el proceso de lo que es el evaporador. Claro. Eso sí Claro, estoy claro, eso sí está clarísimo. ¿Pero por qué hiciste eso? aquí estaba anotado en que ya, ya se me fue. Se perdió. No me digas que se perdió. Déjame ver. No creo le he puesto ese dato, Inge. Jura que se perdió. ¿Alguien tuvo problemas en la resolución de los ejercicios? Esa es una pregunta que también me faltó hacerles. ¿Quién tuvo inconvenientes en En el resolver? tercero, ahí. ¿En el tercero? Sí, en el tercero tú. Igual. En el tercero también. ¿El primero hubo problemas del que estamos revisando? No, No. ¿Seguro? ¿Qué no sale? Quiero compartir la pantalla si estoy en la misma red. Permíteme un minuto. Se complica tanto aquí. A ver. Déjame ver. Ok. Esperemos que salga si estoy en la misma red. Puede ser. Sí, estoy en el mismo wifi. Un Inge, minuto. ya me recordé ese. Ya, a ver, hasta que yo solucione mi problema con la red, cuéntame. Él estaba haciendo lo que es la cantidad de los sólidos, nos decía, y yo le multipliqué, por ejemplo, y nos decía que teníamos nos decía que teníamos en la, hice una regla de 3 y ahí nos decía que teníamos en la cantidad de sólidos, teníamos de 0,61%. Esto le multipliqué por lo que sería la concentración de los sólidos. Y ¿Seguro? sí, Inge, ya le hice también referencia a lo que es la salida, que sería la cantidad de jalea. Por ejemplo, ahí nos decía que tenemos el 67% también de lo que serían los sólidos. Ya. Y ahí llegué a obtener lo que sería lo que está saliendo al final, sería eso. Y la cantidad es, esa sería lo que es la salida de lo que sería la jalea. ¿Te puedo penalizar por eso? No, Te es que juro. así más o menos lo entendí. Así me entendiste. Ya. Bueno, no hablemos de penalización ahorita. Ya están viendo la pantallita. Están viendo cómo es. Ya. Vamos a trabajar igual, verán. Si alguien me llama, voy a estar complicado. Dame un minuto, porque si es que alguien me llama, se va a ir la red. Pero ahí ustedes, como son tan comprensivos, en el cual se generaba una mezcla. ¿De acuerdo? Ya teníamos dos entradas, esta era A esta le voy a poner B, a esta le voy a poner C, esta va a ser D. No se está viendo lo que está dibujando. No me digan en serio, ¿por qué? Se No desconectó. sé. No sé por qué se O sea, desconectó. se ve lo que está proyectando, pero en blanco. No me digan. Ok. Ahí me comentan, ¿verdad? No sé qué sucede. Ay, esto de estar aquí desde la universidad con el internet es complicado. Ahí sí ven. Sí, ahí sí. Ok. De acuerdo, ¿no es cierto? Entonces esto es F. Esto es un mezclador y esto es un evaporador. ¿Ya? El mezclador tiene más de una corriente, de entrada. Sí, por lo general tiene menor cantidad de corrientes de salida que de entrada. Eso estamos todos claros, ¿sí? ¿Por qué? Porque se está mezclando.
Luego de esto pasamos a una corriente D, que es el resultado de la mezcla, que entra en la operación de la evaporación. La evaporación es una separación. ¿Qué se va a separar? El agua de los compuestos sólidos de una mezcla, ¿sí? Entonces nos decían que luego de entender el problema, ¿sí? Teníamos que etiquetar nuestro diagrama de flujo, ¿correcto? ¿Cómo etiquetamos nuestro diagrama de flujo? Poniendo que está ingresando en todas las corrientes. Tenemos el dato de la corriente A, sí, ¿no es cierto? Que son 1000 kilogramos, ¿sí? Estos 1000 kilogramos de fruta, ¿qué composición tiene? La fruta van a tener los sólidos, pongámosle solo con la letra S, ¿ya? Y nosotros vamos a entender que tiene una cantidad de sólidos y que tiene H2O, que tiene agua, ¿sí? ¿Cuál es la composición? ¿Cuál es el porcentaje en sólidos o la fracción másica en sólidos que tiene la fruta? ¿El ejercicio nos da eso? 14%. Correcto, 14% en porcentaje, ¿ya? Si yo estoy hablando en fracción másica, ¿cuál es la fracción másica de los sólidos de la fruta? 0,14. Correcto, ¿no es cierto? 0,14. ¿Tiene unidades las fracciones mágicas? No. ¿Sí? Muy bien. ¿Y el agua cuánto sería? 86. Correcto, 0,86. Muy bien. Punto. Tenemos la corriente B. Tenemos la cantidad de materia de la corriente B. ¿No? Ok, la corriente B le vamos a bautizar como el azúcar. ¿Ya? Ese es el azúcar. ¿Ya? Yo decido cómo le nombro. Para mí es el azúcar. ¿Cuál es señor Borja, cuál es la condición para el azúcar que nos está planteando el ejercicio, para la dosificación de este sólido? Ya, el ejercicio nos decía que el azúcar es de 1,22 kilogramos de azúcar por 1 kilogramo de fruta, lo que va a decir que son 1220 kilogramos en los 1000 kilogramos de fruta. Exacto, ¿no es cierto? Esa es la relación que nos da. Por cada kilogramo de fruta van a ingresar 1,2 kilogramos de azúcar. Entonces tenemos nuestra corriente B. Sí, la podemos calcular, ¿no es cierto? De hecho, B va a ser igual a 1220 kilogramos de azúcar. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con 1000 kilogramos de fruta. ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? Vamos a bautizar a nuestra corriente C como la pectina. ¿Ya? En pectina, ¿qué nos dice? Igual, señor Borja. ¿Cuál es la relación que nos está hablando esto? Ya, en el caso de la pectina nos dice que son 0,0025 kilogramos por cada kilogramo de fruta. ¿De acuerdo? Entonces esto está más que claro. ¿Sí? Entonces la cantidad de materia que está ingresando en la corriente C, ¿cuánto sería? 2,5 kilogramos. ¿Sí? ¿Podemos etiquetar? Sí, debemos de etiquetarlo. Entonces mi corriente B va a ser igual a 1220 kilogramos y la corriente C será 2,5 kilogramos. ¿Ya? ¿Qué más podemos decir? Mi corriente E, ¿ya? La corriente es la jalea. ¿Cuál es la composición de la jalea? Vamos a tener sólidos. ¿Sí? Ya entendimos que si ponemos la S vamos a estar hablando de sólidos. ¿Cuál es el porcentaje en la composición de sólidos? 67. 0,67 y agua 0,33. En fracción másica. 0,67 0,67. y de agua 0,33. 0,33. ¿Ya? ¿Tenemos algo más que podemos etiquetar? Dije 0,37 sería. Ok, gracias. 0,37. No. Ignacio 0,33.
Claro. 0,37 y 0,67 te darías 1,04, creo. Y eso está más de lo adecuado. Recuerden que la fracción total es igual a la suma de las fracciones molares. Y la suma de las fracciones molares o másicas siempre debe ser igual a 1. Es decir, la fracción de la jalea va a ser igual a 0,67 más 0,33. Y esto es igual a 1. ¿Sí? Entonces, por favor, para que tomen eso en consideración. Es algo muy útil que nos ayuda. ¿De acuerdo? ¿Qué más podemos poner? La corriente F va a ser solo agua. Sí, la fracción molar va a ser 1. O másica, perdón, no estoy hablando en cosas que no debo. ¿Ya? ¿Cómo podemos analizar esto? Podemos analizarle a mi proceso, ¿sí? En un balance de materia general. Entonces, en el balance de materia general, ya vamos a hacer aquí permíteme que esto no se nota. Ok. General. ¿De acuerdo? Balance de materia general. Y vamos a hacerle por proceso. ¿Por qué por proceso? Porque también les puedo ayudar, ¿no es cierto? También yo puedo encontrar datos, puedo encontrar información, si evalúan el proceso como tal. Ya vamos a ver en el ejercicio número 3 que decían que tenían problemas. ¿Cuál es el balance de materia? ¿Cuál es la ecuación de balance de materia? La total, la global, la que encierra todo. Las entradas más la generación menos la salida menos el consumo es igual a la acumulación, ¿verdad? Así era, ¿no es cierto? Y eso es lo que les pedí. Entonces, si no tienen esto, por ahí marcharon en todos los ejercicios. Porque les pedí que ustedes realicen este análisis. Está grabado. Les dije, muchachos, en clases les dije, ojo, muchachos, cuando vayan a resolver un ejercicio quiero que pongan todo. ¿Por qué? Para que practiquen. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a hacer el análisis. El análisis de esto. ¿Tiene entradas? Sí, tiene entradas. Tiene generación. Mi proceso tiene generación. No, ¿verdad? No existen reacciones químicas. ¿Tiene salidas? Sí. ¿Tiene consumos? No, ¿verdad? Listo. ¿Genera acumulación? ¿Estoy en un estado transitorio? No. Ok. ¿En qué termina mi ecuación? ¿Sí? En una ecuación o en un balance de materia en estado estacionario y sin reacción química, en donde las entradas son iguales a las salidas. Facilito está ahí, ¿no es cierto? Ahora, dentro del balance de materia, yo voy a ir a mi diagrama de flujo y voy a colocar los flujos de entradas y de salidas. ¿Sí? En este balance general todavía no estoy estudiando los componentes del sistema, ¿de acuerdo? Solo estoy estudiando la cantidad de materia que ingresa a la operación, o a las operaciones, o al proceso. En este caso estamos analizando el proceso como tal. Muy bien, ¿cuáles son las entradas? Tengo la entrada que es una corriente A, más una entrada que es una corriente B, más otra entrada que es una corriente C. ¿De acuerdo? ¿Hay más entradas? No. Esto es igual a las salidas. ¿Cuáles son las salidas que tenemos en el sistema? Tenemos a la corriente E más una corriente F. ¿De acuerdo? Se cumple el balance de materia, ¿sí? La ecuación general del balance de materia. En este caso, para el proceso. ¿Estamos? ¿Qué viene después
de que ya hemos realizado el balance de materia general. ¿Cuál es el siguiente paso? El balance de materia por componentes. Correcto, ¿no es cierto? Realizar un balance de materia parcial, o también denominado un balance de materia por componentes. ¿De acuerdo? Entonces, antes de empezar a hacer el balance de materia por componentes, recordemos cuántos componentes nosotros tenemos en la mezcla. ¿Sí? Entonces, podríamos mezclarles. Por un lado tendríamos la fruta, por otro lado tendríamos el azúcar, por otro lado las pectinas y nada más, ¿cierto? Pero ¿de qué está formado la fruta? La fruta está formado de sólidos solubles o el macerado de fruta, ¿no es cierto? Y agua. Hasta ahí estamos bien. Está claro, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a separar este proceso? El agua de los sólidos solubles. Pero en esta clasificación de sólidos solubles también entra el azúcar y también entra la pectina, ¿no es cierto? Porque el azúcar y la pectina son también sólidos solubles. Entonces, los componentes, infiriendo con esto, los componentes de mi sistema serán los sólidos solubles y el agua. Tenemos 1 y 2 componentes. ¿Estamos hasta ahí? ¿Está claro? ¿Verdad? ¿Alguna pregunta? No, correcto. ¿Ya? En teoría, identificamos los componentes de nuestro sistema y después deberíamos empezar a utilizar o empezar a trabajar al menos con uno de ellos, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la sugerencia? ¿Cuál es el proceso ordenado por el cual ustedes deben empezar? Deben encontrar cuál de esos componentes sí tiene más información. En su diagrama de flujo, ¿cuál de esos dos componentes tiene más información? ¿Cuál de esos dos tienen más datos? Entre los sólidos y el agua. El ejercicio. ¿Más datos de qué componentes les está dando? Los sólidos. Correcto, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a empezar a hacer mi balance de materia por componente a partir del componente que más datos tenga. Entonces, ¿cuál es ese? Los sólidos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo realizamos nuestro balance de materia por componente? Tomamos la plantilla de nuestro balance de materia general. ¿De acuerdo? Ponemos mi flujo en A más el flujo en B más el flujo en C es igual al flujo en E más el flujo en F. ¿De acuerdo? Ya, ahorita yo les voy a plantear de esa manera para que lo puedan divisar súper bien. ¿Sí? Ojo, que estamos hablando por componentes. Entonces, mi corriente A, que es esta. ¿Ya? ¿Cuál es el peso de los sólidos solubles en este componente? ¿O cómo ustedes tienen la masa de los sólidos solubles para ese flujo o corriente? Ustedes podrán recordar que la masa de la corriente la podemos obtener multiplicando la corriente por la fracción másica de los sólidos en A. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería la fracción másica de los sólidos en A? 0,14. Muy bien. ¿Cuál es la fracción másica de los sólidos en B? 1.2. 1.2, ¿seguro? Sí, Fracción másica, no te digo relación.
No, ya sería los 1200. 1200. Correcto, es total, ¿no es 1220. cierto? Claro, ese es. Perfecto, entonces la fracción másica, cuando no existe una mezcla, cuando solo existe un componente en una corriente, esa fracción es igual a 1. ¿Me explico? Ya. No es necesario que la pongan. Ahorita yo le estoy colocándoles para que ustedes lo entiendan bien. ¿Ya? En mi corriente C, ¿cuál va a ser la fracción másica? Estamos hablando de la pectina. 2,5. 2,5. Seguro. 2,5 es la Ya fracción sería másica. 1. Sería 1. Muy bien, es 1. ¿De acuerdo? El 2,5 es la relación. Es lo que tú obtienes, la cantidad de materia después de la relación. Pero la fracción másica es los componentes que existen, la porción en componentes que existen. Entonces, si tú solo tienes un componente de la corriente, la fracción va a ser 1. ¿De acuerdo? ¿Me explico o no me explico? No, no me explico. Esa parte puede repetir, por favor. Claro. Aquí está. Ya. Muy bien. Este es un gráfico pastel, ¿no es cierto? Ustedes han trabajado con gráficos pasteles. Un gráfico de pastel. ¿Qué quieres representar con un gráfico de pastel? Un total. Un De total, algo. ¿no es cierto? Entonces, si tú quieres hacer una comparación, tú dices que todo lo que esté pintado con azul va a representar el 100%, ¿verdad? Muy bien. Ahora, no sé, pintémosle con verde. Hagamos esto un poco más interactivo. Veamos si por aquí yo puedo poner la mitad de este componente, ¿ya? Vengo por acá y dibujo esto. Y de ahí le pongo entre líneas entrecortadas. ¿De acuerdo? Entonces yo cuando tengo esto, ¿qué entienden ustedes cuando se les está presentando un gráfico de esta forma? Solo viendo el gráfico, ¿qué entienden o cómo lo comprenden? No sé. Una fracción. Una parte del 100. Una parte, ¿no es cierto? ¿Qué entenderías? Que el total está formado por la parte verde más la parte azul, ¿no es cierto? Es decir, que el 100% de toda esa circunferencia está formado por la parte verde más la parte azul. Hasta ahí estamos bien. Correcto. Cuando yo estoy hablando de fracción másica, la fracción másica total es todo el círculo que ustedes ven ahí. ¿De acuerdo? La fracción másica es igual al todo. Y cuando nos estamos refiriendo igual al todo, el todo es igual a 1. ¿Sí? Tienes un círculo. ¿De acuerdo? A eso se refiere la fracción másica. La fracción másica de los componentes, por ejemplo, la fracción másica del componente azul va a ser la masa azul sobre la masa total. Si esto le multiplicas por 100, te da un porcentaje. Si no le multiplicas por 100, tú estás trabajando con una fracción másica. ¿Me explico? ¿Me explico? Sí, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, este círculo nosotros habíamos comprendido que está formado por dos componentes, el verde y el azul. Entonces, el azul va a tener una masa y el verde va a tener otra masa. La masa total va a ser el verde más el azul. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí me estoy explicando? Ahora, ¿qué pasaría si yo le quito lo verde? ¿Cómo quedaría la fracción másica del azul? La fracción másica del azul
sería igual a la masa del azul sobre la masa total. Pero en este círculo todo es azul, ¿entienden? Entonces estos dos valores son iguales, por ende, la fracción másica del azul va a ser igual a 1. Que no hay nada más, solo hay azul. Entonces yo no puedo tener referencias, yo no puedo tener porcentajes, yo no puedo tener cambios. ¿Sí? Yo no puedo tener fracciones. Entonces, cuando solo estoy hablando de un componente, una corriente, la fracción es total, la fracción es igual a 1. ¿Sí? La fracción total, la fracción másica total es igual a la suma de sus fracciones parciales. XC, punto, 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 y de lo que esté formado la mezcla. ¿Me explico? ¿Sí? Volviendo al ejercicio anterior, entonces, volviendo a este ejercicio anterior, es por eso que en mi corriente B, aquí en mi corriente B, yo le pongo 1 porque solo es azúcar. No nos dicen una solución de azúcar, ¿verdad? Si fuera una solución de azúcar, eso es otra cosa, porque en una solución ya interviene el agua y el sólido. Pero si me dicen, solo tengo azúcar, solo es azúcar, y entienden el porqué del 1, ¿verdad? Correcto. Seguimos. Vamos a nuestra corriente E. ¿Sí? Entonces, ¿tiene fracción de sólidos la corriente E? Correcto, ¿no es cierto? Le multiplico por la fracción de sólidos. ¿La corriente F tiene sólidos? No, no tiene sólidos. Si no tiene sólidos, ¿a cuánto sería igual la fracción? A 1. Si no tiene sólidos, ¿a cuánto sería igual? En F. ¿Cero? Si no hay. Correcto, ¿no es cierto? 1 es si toda la corriente son sólidos. Si no existen sólidos, ¿el valor cuánto será? 0. ¿Correcto? Y esto no se toma en cuenta. Si ustedes empiezan a trabajar, van a tener que la fracción de los sólidos en A es 0,14 por mi corriente, ¿no es cierto? Por 1000 kilogramos. Más la corriente B. ¿Cuánto es la corriente B? 1220 kilogramos. Más la corriente C, que es 2,5 kilogramos. Todo esto va a ser igual a ¿qué? A la fracción de sólidos de la corriente E, que es 0,67, que multiplica a la corriente E, que no tienen idea cuánto es. ¿Sí? Lo que ustedes van a calcular es cuánto es la corriente E. Por favor. Es 2033,58 kilogramos. 2033,58 kilogramos. ¿Están de acuerdo con esa respuesta? ¿Sí? ¿Están o no están de acuerdo? Déjame ver, en Jacopis estaba ese dato. Esto está más complicado de manejar. ¿Dónde está Jacopis? Uy, es cerrado. No, aquí está. Ok. ¿Qué página estaba? Estaba preparando clase nueva para hoy. Pero veo que... Página 32. 32. Gracias, joven. Ok. ¿Cuál es el valor que te da en la 32? En las diapositivas la 47. Ah, en la 46. Sí, ya se me hacía raro. Aquí está. Ya. Pero ahí nos estaba diciendo de lo que es, eso serían los kilogramos de jalea que están. Tienen los kilogramos de jalea, ¿verdad? Claro, los kilogramos de jalea. Entonces, Ya yo la hice. 5. Ah, perfecto, ¿no es cierto? 233,58. Estamos bien. Ya.
Esos son los kilogramos de jalea. Es lo que te está pidiendo el ejercicio, ¿verdad? Ya tenemos la primera parte resuelta. Ya tenemos cuánto es la corriente E. Ahora, el ejercicio te está pidiendo también un dato de una corriente interna, ¿cierto? Te está pidiendo la masa de una corriente que está dentro de tu proceso. Entonces vamos a hacer un balance de materia por operación unitaria. Vamos a encontrar la corriente D. ¿Me explico? Muy bien, y para encontrar la corriente D, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Un balance de materia general. ¿Para qué? Para el mezclado. El balance de materia general para el mezclado es la corriente A más la corriente B más la corriente C es igual a mi corriente D. ¿Tengo esos datos? Por supuesto que sí. La corriente A son 1000 kilogramos más la corriente B 1220 kilogramos más la corriente C que es 2.5 kilogramos. ¿Cierto? Entonces en la mezcla la corriente D ¿a cuánto será igual? 2222,5 kilogramos de mezcla obtenida. 2222,5 kilogramos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Finalmente te piden la cantidad de agua, ¿no es cierto? ¿Cuál es la cantidad de agua que se va perdiendo? Ahí tú tienes la alternativa o descubres la corriente F a partir de la ecuación con un balance de líquidos del proceso, ¿de acuerdo? O te vas a un balance de materia general por la operación unitaria que es la evaporación. Nosotros vamos a seguir con el de procesos, ¿de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, dividamos la página, ¿ya? Vamos a hacer un balance de materia por componente del agua. ¿Ya? Recuerden que aquí estamos analizando el proceso. ¿Cuál es el balance de materia general del proceso? Mi corriente A más mi corriente B más mi corriente C es igual a mi corriente E más mi corriente F. ¿De acuerdo? Tomo la plantilla del balance general y después voy aplicando las fracciones másicas de cada uno de los componentes en las corrientes. ¿Ya? La corriente A tiene fracción másica de agua. Sí. ¿Sí? ¿Cuánto es? 0,86. 86, perdón. 0.86. ¿De acuerdo? La corriente B tiene agua. No. Si no tiene agua, ¿cuánto es el valor que debemos colocar ahí? Bueno, sí, B1. ¿Perdón? 0. Es 1. Pero. ¿Es 1 o 0? Si no hay agua, ¿cuánto ponemos? 0. Correcto, es 0. Si no hay agua, 0. ¿Sí? En la corriente C lo mismo. No hay agua, 0. En la corriente E, ¿qué era la corriente E? La jalea. Volvemos aquí, correcto, la jalea. ¿Y cuál era la cantidad o la fracción másica de agua en la jalea? 33. Correcto, ¿no es cierto? 0,33. ¿Y F qué es F? ¿Cuál es la fracción de másica de agua en F? 1. Correcto, ¿no es cierto? Porque toda la corriente únicamente va a ser agua. ¿Sí? Analizamos, esto se elimina y empezamos a trabajar.
¿Ya? Sería 0.86 que multiplica a 1000 va a ser igual, ¿cuánto? 0,33 que multiplica, ¿cuánto era ¿Cuánto calculamos que era 2033.58. 2033.58 kilogramos, ¿cierto? Más F. ¿Ya? Por favor. ¿A cuánto es igual F? ¿Sí? Creo que es en el curso de la... Ahí están los horarios. Si usted ve al lado de los cursos están los horarios. ¿Ya? ¿Cuánto es F? Señor Ortiz, ¿cuánto es F? Estoy haciendo los cálculos, pero me sale 189,08, pero no lo sé. ¿Qué? Sale 188,92. 188,92 kilogramos. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, es de agua. Ok, eso es mi corriente F. Vamos a comprobar. ¿Cómo se comprueba? Voy a colocar mi ecuación general del balance de materia. ¿Qué decía la ecuación general? Que A más B más C es igual a E más F, ¿no es cierto? Ya. Vamos con A, 1000 kilogramos. Vamos con B, 1220 kilogramos. Vamos con C, 2.5 kilogramos. Esto daba un gran valor de 2222.5 kilogramos. ¿De acuerdo? Esto debe ser igual a E, que obtuvimos, que es 2033.58 kilogramos, más F, que es 188,92 kilogramos. ¿Cuánto da esta suma? 2222,5 kilogramos. 2222,5 kilogramos. Y así queda comprobado que los datos están bien. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos? Ya. El 156, bueno, ese no voy a hablar porque ese estaba facilito, ¿no es cierto? El 156 no había ningún problema. Este era el lío, ¿no es cierto? Este era. Sí, este es. Ya. ¿Cuál era el problema? Ok. Me decían, déjame copiar y déjame pegar. Aquí déjame pegar. Ok. Este ejercicio vamos a decir para que entren las flechas. Bueno, ahí vemos. Ya. Dice procesamiento de frijol de soya en 3 etapas, 3 operaciones. Vamos a hablar de un proceso. 3 etapas, ustedes saben bien que se refieren a operaciones. ¿Ya? Dice que voy a tener una alimentación
¿ya? Una alimentación de cierta cantidad, sí, que se procesa en una secuencia de 3 etapas. La alimentación contiene, me dan las características de qué está formada la alimentación. Es decir, me están dando los porcentajes de cada uno de los componentes. ¿De acuerdo? Ya, muy bien. Dice, en la primera etapa los frijoles se maceran y se prensan para extraer el aceite, obteniéndose corrientes de aceite y de pasta prensada. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Una separación, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a tener? No, esta cosa. No. Déjame ver. No. No. Ya. Vamos a manejarnos con las flechas. Voy a escribir. Ya puse mal, era eliminar y aquí es eliminar, ¿cierto? No está diciendo que tiene una alimentación. Que tiene una alimentación, luego va a salir en un proceso de prensado. Va a salir aceite. Aceite. Va a salir aceite y va a salir acá una pasta. ¿De acuerdo? ¿Qué más nos dice? En la primera etapa los frijoles se maceran, se presentan a extraer un aceite obteniéndose corrientes de aceite y pasta prensada, que todavía contiene, ahí nos está dando la composición de la pasta. ¿Ya? Nos dice, suponga que no hay pérdidas de otros constituyentes en la corriente de aceite. ¿Qué quiere decir esto? Que mi fracción másica aquí en el aceite, la fracción másica total va a ser 1. ¿Ya? Eso entiendes cuando lees el ejercicio. No hay pérdida de componentes en la fracción del aceite, quiere decir que solo es aceite. ¿De acuerdo? Perfecto. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, sigamos leyendo ya. No hay pérdidas constituyentes. En la segunda etapa, la pasta prensada se trata con hexano. Y vamos a poner que esto es una extracción. Muy bien, en esta extracción viene una corriente, ¿de acuerdo? Sale otra y tenemos nuestra pasta extraída. Eso es lo que nos dice, ¿sí? Que llega una corriente de hexano que va a retirar cierta cantidad de aceite de aquí del principio. ¿Sí? Va a salir el hexano con el aceite extraído y nos va a dejar otra vez la pasta, pero luego de este proceso. ¿Sí? Finalmente, dice, en la última etapa se seca el extracto para obtener un producto. Esto es una operación de secado. ¿Qué es el secado? Separación. ¿Sí? Por un lado sale agua y por el otro lado sale mi producto seco. ¿Estamos hasta ahí? Súper claro, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces dice que se sequen 8% de sólidos, calcule los kilogramos de soya que salen de la primera etapa, es decir, la cantidad de soya que sale después de esta primera etapa, los kilogramos de pasta extraída obtenidos en la segunda etapa, esta pasta de acá, en nuestra segunda etapa, y dice los kilogramos de pasta seca final en nuestra tercera etapa, ¿de acuerdo? Y dice el porcentaje en peso de proteína del producto seco, ¿ya? Porcentaje en peso de la proteína. Ya, estamos hasta ahí. Híjole, toda una novela este ejercicio, qué relajo. ¿Y ahora? ¿Cómo avanzo clases si eso no es 3:15? ¿Ya? ¿Por dónde empezamos? Ya leímos, ya le dibujamos, ¿qué tenemos que hacer después? En el proceso ordenado. ¿Aló?
¿Sí me escuchan? Que hay que hacer un balance general de la materia. ¿Seguro? ¿Y qué vas a Tocan sumar? los datos. Ya antes de colocar los datos, antes de hacer el balance. ¿Cómo vas a hacer un balance? ¿Cómo vas a poner chuta, esta pasta con esta otra pasta de acá, con esta? ¿Cómo vas a hacer eso? Etiquetar las corrientes. Muy bien, debemos darles nombres propios para saber qué se está sumando con qué, para que cuando estemos trabajando matemáticamente sepamos a qué nos estamos refiriendo. ¿Sí? Entonces vamos a darles nombres. Yo a esto le voy a bautizar con A, esta va a ser mi corriente B, esta va a ser mi corriente C, esta va a ser mi corriente D, mi corriente E, mi corriente F, mi corriente G y mi corriente H. ¿De acuerdo? Etiquetado todo. ¿Ya? Luego de etiquetar, ¿qué es lo que debo hacer? Una vez que ya les pones nombres y apellidos, ¿qué es lo que debes hacer? Poner los datos. Correcto, ¿no es cierto? Voy a poner los datos que considere útiles o que estén en el enunciado del ejercicio propuesto. ¿Se le sigue compartiendo la pantalla o ya no se le sigue compartiendo la pantalla? Sí, ya, chévere. ¿Ya? ¿Qué datos podemos poner? Tenemos datos de mi corriente A. Sí. ¿Cuáles datos tienes de A? Que ingresa 10.000 kilogramos de frijol y la composición de él. Ok, muy bien, ¿no es cierto? Solo está ingresando 10.000 kilogramos de frijol. Este es un balance másico. Sí, es un balance másico. El ejercicio anterior era un balance de flujos, ¿no es cierto? Es un balance másico, correcto. Vamos a tener que la corriente A va a ser igual a 10.000 kilogramos de frijol. Verán la cantidad de ceros. Ponen un cero menos y trabajan con 1.000. Adiós. No sirve para nada. Pero es que solo me faltó el cero. Sí, por un cero te despiden en la empresa donde vayas a trabajar. Imagínate. ¿Qué más te dicen de la corriente A? A ver si están atentos. También diría que entre lo que es porcentajes estándares de proteína, carbohidratos, Ya. todo eso. Voy a tener proteína, que va a tener una fracción másica de 0.35. ¿Qué más? Carbohidratos en 0.271. 0.27. ¿Qué más? Fibras y cenizas. La F de fibras y cenizas, ¿qué te da? 0.94 sería. Y la humedad. 0.094. ¿Cierto? Humedad Humedad, que es el agua. del 0.105 y también el aceite. 0.105. Y el aceite es 0.18. El aceite es 0.18. ¿De acuerdo? ¿Sí? La suma de todas estas fracciones másicas, ¿a cuánto debe dar igual? Teóricamente. ¿Cuánto? 1, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a comprobar si la suma de todas esas fracciones es igual a 1. Y si es que es igual a la unidad, entonces me están explicando que tengo toda la composición descrita ahí. ¿De acuerdo? Sí, es igual a 1, ¿verdad? Sí, ya le sumé yo antes. Sí, es igual a 1. Entonces tenemos toda esa composición. Esa corriente, nosotros podríamos sacar cuáles son las masas de cada uno de sus componentes. ¿De acuerdo? Ya. Ese va a ser su as bajo la manga. A eso guárdenlo con recelo. ¿Ya? Luego, la corriente de aceite E. ¿Tenemos algún otro dato?
Lo único que sabemos es que es solo aceite porque no hay pérdida de componentes y que está saliendo, no tenemos nada más, no sabemos qué más es. ¿Sí? La corriente B. ¿Qué datos tenemos de la corriente B? Es muy importante. 6% de aceite que sale. Correcto, entonces tenemos una fracción másica de aceite, que es ¿cuánto? 0,06. 0,06. La fracción másica de aceite. ¿Y qué más te dice el ejercicio? Aquí En la viene, corriente Z, que las haya extraído al 5%. aquí viene, sí, muy bien. Es en teoría, sí. Pero aquí viene su análisis, ¿sí? El análisis como ingenieros que ustedes deben empezar a cultivar, ¿de acuerdo? En esta operación que es un prensado, un prensado también es un tipo de filtración en la cual hay una separación, que se están separando el aceite de los demás otros componentes, ¿de acuerdo? El ejercicio nos está diciendo que la corriente E solo tiene aceite. Es decir, que las demás cantidades de los demás componentes en la corriente B se van a conservar. ¿Qué es lo que va a variar? Únicamente el aceite. ¿Me explico? ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, si yo tengo de aceite en mi corriente B 0,06, los otros componentes, la suma de los otros componentes, ¿cuál será su fracción másica de la suma del resto de componentes? 0,94%. Correcto, entonces aquí podemos poner que la suma de los otros componentes es el 0,94. ¿De acuerdo? En eso estamos claros. ¿Sí? La suma de las fracciones másicas de los otros componentes va a ser el 0,94. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? De B no tenemos nada más. ¿Qué nos dice de la corriente F? Nos dice que es hexano. No nos dice qué cantidad está ingresando. Solo nos dice que nuestra corriente C va a ser una mezcla de hexano más aceite. ¿No es cierto? Y en el ejercicio también está siendo explícito que de esta extracción con el solvente que es hexano no se separa y no existe pérdida de los otros componentes de nuestra mezcla. ¿De acuerdo? Es decir, el hexano únicamente va a extraer el aceite. No se va a meter con nada más. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Qué nos dice de nuestra corriente C? Que tiene de fracción sería 0,05% de aceite y del demás componente sería 0,995. Ok, podríamos colocarlo de esa manera, ¿no es cierto? Entonces, en nuestra corriente C vamos a tener que tenemos aceite en una fracción de 0,05. No. Recuerden, si ustedes dividen ese porcentaje para 100, ¿a cuánto les va a dar igual? 0,005. 0, 0, 5, ¿no es cierto? Correcto. ¿Y cuál va a ser el porcentaje de la suma? 0,995. ¿Estamos hasta ahí? Ok. Después, ¿qué nos dice? ¿Qué más? ¿Qué otro dato hay por ahí? Solo nos da, o sea, aquí entendemos que la corriente H va a ser agua, ¿no es cierto? Por eso la fracción total va a ser igual a 1. Eso está claro, ¿verdad? Finalmente la corriente D, ¿a qué va a ser igual la corriente D? ¿Qué datos tenemos de la corriente D? 8% de humedad.
Ok, muy bien. Tenemos que la corriente tenemos que el agua va a ser igual a 0,08. ¿Tenemos algún otro dato? ¿Alguna otra condición? ¿Seguro? No, perfecto. Cuando estemos analizando por etapas un proceso que tiene varias etapas, ¿sí? Lo principal al inicio es hacer un balance de materia del proceso. Voy a denunciar cómo llaman para ofrecer tonteras. No se entrecortó, ¿verdad? Sí se entrecortó. Mil disculpas. Están llamando para ofrecer qué sé yo. Vamos a hacer un balance de masa general para el proceso. ¿Ya? ¿Cuáles son las entradas y cuáles son las salidas de mi proceso? ¿Cuántas entradas identifica? Del proceso, ojo, de lo que está con la línea verde entrepunteada. Anoten para que después me puedan dictar. Está entrando la corriente A, ¿de acuerdo? El proceso está entrando la corriente A. ¿Qué más está entrando? Y mi corriente F. ¿De acuerdo? Entonces, entradas serían A más F. Salidas, ¿a qué serían iguales? E, G, H y D. ¿De acuerdo? Pero, como yo les estaba nombrando, siempre quiero ver lo siguiente, ¿ya? Que la entrada, la materia en la entrada, más generación, menos la salida, menos el consumo, es igual a una acumulación. ¿De acuerdo? Esa es la ecuación general del balance de materia, contemplando todos los casos posibles. Luego les estoy pidiendo a ustedes que realicen el análisis. En el proceso que ustedes revisaron, ¿existe un cambio químico? ¿Existe una reacción química? No, ¿verdad? Por lo tanto, generación y consumo se eliminan. El ejercicio les está diciendo que las condiciones de físicas, químicas o de lo que estén analizando cada uno de los procesos o de las operaciones está variando en relación al tiempo. No, ¿verdad? Por lo tanto, estamos en un estado estacionario. Podemos inferir con esto que nuestro balance de materia nos queda que la materia que entra es igual a la materia que sale. La materia de entrada va a ser igual a la materia de salida. ¿Cuáles eran los flujos de entrada que tenían ustedes en el proceso? El flujo A más el flujo A más F. F. Los flujos de salida, ¿cuáles eran? E más H más D. E más G más H más D. ¿No es cierto? Entonces, este es mi balance de materia total. ¿Tengo algún tipo de flujo? ¿Puedo reemplazar algún valor aquí? Sí, ¿no es cierto? Solo puedo reemplazar los 10.000 kilogramos de A. Entonces me queda esta ecuación. Fe más G más H más D. ¿Puedo seguir trabajando con algo más en esa ecuación? No, ¿no es cierto? Tengo un montón de incógnitas. No puedo trabajar, necesito buscar otras ecuaciones. Dentro del ejercicio, como ustedes lo están viendo, podríamos empezar a trabajar con balances de materia por componentes.
todo el proceso. Pero a simple vista tampoco vamos a tener buen resultado, porque los componentes en cada uno de los procesos son muy variados y no nos dan esa seguridad para trabajar. Entonces, un atajo bastante particular es empezar a analizar los balances de materia por operación. ¿De acuerdo? Entonces le dejo pendiente a mi balance de materia general por procesos, ¿de acuerdo? Y me voy a los balances de materia por operación. ¿De acuerdo? Y aquí voy a hacer un balance general. ¿Para qué operación? Para el prensado. ¿De acuerdo? Entonces, yo como tengo bastantes hojas y no tengo ningún problema, voy a hacer en una hoja nueva para que se pueda ver. Aquí vamos a hablar del prensado. Entonces vamos a traer esa operación unitaria acá. ¿De acuerdo? Teníamos que ingresa mi corriente A. Tengo una pasta de salida que va a ser la corriente B. Y tengo esta otra que era ¿cuál? E. ¿De acuerdo? Tengo esta corriente que es la E. En el balance general, las entradas van a ser igual a... Esto es igual a B más E. ¿Sí? De la información que les estaba dando el problema en mi diagrama de flujo para el proceso de prensado. ¿Ya? ¿Por cuál componente puedo empezar yo a analizar esto? La información de qué componente es la que tengo en mayor cantidad. ¿Ah? ¿Perdón? De la, porque tiene la masa y fracción. Claro, pero ¿de qué componente tengo más información? Del aceite. Del aceite, ¿no es cierto? Entonces hagamos el balance de materia parcial, balance de materia parcial para el aceite. ¿De acuerdo? Y empecemos a trabajar con eso. Tenemos la fracción del aceite multiplicado por mi corriente A es igual a la fracción del aceite multiplicado por mi corriente B más la fracción del aceite multiplicada por la corriente E. ¿De acuerdo? ¿Qué más podemos inferir? ¿Cuál era la fracción del aceite en la corriente A? Un 0,18. 0,18 si le multiplicas por los 10.000, ¿a cuánto va a ser igual? 1800. Correcto, 1800 kilos, ¿no es cierto? 1800 kilos. Es igual, ¿cuál es la fracción del aceite en B? .06. No, 0.006. 0.006, ¿no es cierto? Por B. ¿Cuál es la fracción del aceite en E? Solo es 0,06. Ok, listo. No hay problema. Si es que es del 6%, sí, solo es 0,06. ¿Ya? ¿Cuál es la fracción del aceite en E? 1. Correcto, es 1. Entonces aquí es por E. ¿De acuerdo? Tenemos una ecuación con dos incógnitas. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Otra ecuación que me ayuda a resolver este sistema, ¿no es cierto? Para el prensado. ¿Ya? Entonces, es una operación de separación. ¿Qué se está separando? El aceite de los demás componentes, ¿no es cierto?
del resto de componentes. Entonces vamos a hacer un balance de materia parcial para el resto de componentes. ¿Me explico? Correcto. Entonces tenemos la fracción másica del resto de componentes por el flujo A es igual a la fracción másica del resto de componentes por el flujo B más la fracción másica del resto de componentes por el flujo E. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Cuál es la fracción másica del resto de componentes en el flujo A, en mi corriente A? Ni idea. ¿Cómo obtengo ese dato? Facilito. 82. Facilito. Verán, yo tengo que 1 es igual al resto de los componentes más la fracción másica del aceite. ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¿Estoy bien hasta ahí? ¿Se comprende lo que hice? Correcto. Despejo el resto de componentes o la fracción másica del resto de componentes será igual a 1 menos la fracción másica del aceite. ¿Y esto es igual a cuánto? En A, en la corriente A, con las condiciones de la corriente A. ¿Eso es igual a cuánto, vagos? Cero coma 0,82. 82. ¿No es cierto? ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la fracción másica del resto de los componentes en la corriente B? .94. Correcto, ¿no es cierto? Entonces, aquí vamos viendo que 0,82 se multiplica a 10.000. Esto va a ser igual, ¿cuánto? 0,94 que multiplica la corriente B. Y en la corriente E, ¿cuál va a ser la fracción másica del resto de los componentes? ¿Ah? 0. Correcto, ¿no es cierto? Porque estamos considerando que el resto de los componentes son todos menos el aceite. Y la corriente E solo tiene aceite. 0 que multiplica a E. Es decir, esto se elimina. ¿De acuerdo? Con estos datos, ¿cuál es el valor de la corriente B? ¿Cuál es ese? Es igual a 8.723,40. 8.000, bueno, no tengo idea. 723. 8.723. Sí, 4. 8.723,4. ¿De acuerdo? Perfecto, ¿no es cierto? Ahora, esto es logramos. ¿Ya? Nosotros podríamos sacar cuáles son las fracciones de la proteína, de los carbohidratos, de las fibras y cenizas. ¿Qué más teníamos? Fibras, carbohidratos y bueno, y del aceite. De esta cantidad de materia. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Recuerden, la cantidad de materia que ingresó son 10.000 kilogramos.
De estos 10.000 kilogramos, ¿de acuerdo? De estos 10.000 kilogramos tenemos que 1, 2, 3, 4, 350 corresponden, si no me equivoco, me corrige, o 3.500. Son 3.500, ¿verdad? Que corresponden a proteína. Sí, 3.500. 3.500 kilogramos corresponden a proteína. 2.710 a carbohidratos. 2.710 a carbohidratos. 1, 2, 3, 4, 940 kilogramos a fibras y ceniza. 2, 4, 1.050 kilogramos al agua y 1.800 al aceite. ¿De dónde saco esos valores? De la composición de las corrientes que me dieron al inicio, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, yo tengo que mi corriente B, sí, es igual a 8.723.4. Es decir, de esta cantidad de aceite, de los 1.800 kilos de aceite, se extrajeron ¿cuánto? ¿Cuál es la corriente E? Saquen la corriente E. Vamos al balance de materia en general. Y vamos a ver que la corriente E es igual a la corriente A menos la corriente B. ¿Cuánto te da que es esa corriente E? Yo lo tengo por aquí. 1.276.6 kilogramos de aceite. 1.276.6 kilogramos. ¿De acuerdo? Es decir, de estos 1.000 que ingresaron, se extrajeron 1.276. Entonces, en la corriente B, para el proceso, solo quedan 8.723.4. Ojo, estas cantidades de proteína, carbohidratos, fibras y cenizas y agua se conservan. ¿Cuál sería la fracción másica de la proteína? ¿Recuerdan cómo se sacaban las fracciones másicas? La fracción másica de la proteína es igual a la masa de la proteína dividido para la masa total. ¿Cuál es la masa de proteína que tenemos en la corriente B? Recuerdan que el ejercicio nos está explicando que nuestra materia prima, cuando ingresa a la prensa, solo separa el aceite. Los demás componentes se conservan, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Cuál es la masa de la proteína en la corriente B? Si se conservan, quiere decir que no cambia. La masa de la proteína va a ser igual a 3.500. ¿Cuál es la masa total de la corriente? 8.723,4. ¿Cuál es la fracción másica de la proteína en la corriente B? ¿0,40? 0,4. ¿De acuerdo? Entonces, la proteína en la corriente B va a tener una fracción másica de 0,4. Los carbohidratos, ¿de cuánto? 2710 dividido para 8.723.4. ¿Ya? 0,31. Fibras y cenizas serían 940 dividido para 8.700.
23.4. Es 0.1. 0.1. Y el aceite que te decía que era el 0.6. No, 0.06, perdón. 0.06. ¿Ya? Sumemos. Punto 1 más punto 06 más punto 31 más punto 41. ¿De acuerdo? ¿Qué nos hace falta obtener? Del agua. El agua, correcto. ¿Cierto? Que debe ser 0.22. ¿Por qué? Porque el agua es 1050 dividido para 8723.4. Ah, no, perdón. Sí, es 0.12. Porque era 0.88. El resto, ¿verdad? Si divides la cantidad de agua para la cantidad del total de la materia en B, vas a obtener estos valores de aquí. ¿De acuerdo? Entonces vas comprobando que tu ejercicio está adecuadamente resuelto. Ya tienes las concentraciones de las fracciones básicas del flujo B. ¿Estamos hasta ahí? Ya. ¿Están entendiendo mejor el ejercicio o no? Luego, ¿qué es lo que viene? Un balance de masa del siguiente proceso. ¿De acuerdo? Y el siguiente proceso es la extracción. ¿Ya? Tienes que estar ingresando una corriente B, tienes que estar saliendo una corriente C, tienes que estar llegando una corriente, ¿qué nombre tenía esta corriente de acá? F. F. Correcto, F. Y que está saliendo una corriente G. ¿De acuerdo? Primera condición para realizar un estudio, un balance de materia de esto es un balance de materia general. ¿Para qué? Para la extracción. ¿Cuál es el balance? Que entra es igual a lo que sale. ¿De acuerdo? Ya hicimos ese estudio. ¿Qué está ingresando? Mi corriente B más mi corriente F. ¿Y qué está saliendo? Esto va a ser igual a mi corriente C más mi corriente G. ¿Estamos hasta ahí? ¿Ya? El objetivo es encontrar la corriente C, ¿verdad? ¿Qué datos tengo? Tengo B que es 8723.4 más F, esto es igual a C más G. De los datos que tengo aquí, ¿cuál es el componente del cual yo poseo más información para hacer un balance de materia por componente? ¿Cuál es el componente que más datos tengo en esta extracción? El aceite, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué me dicen? Tomo la base, entonces tengo la fracción del aceite multiplicada por la corriente B, va a ser igual, mil disculpas, más la fracción de aceite multiplicado por F va a ser igual a ¿qué? A la fracción de aceite multiplicado por C más la fracción de aceite que multiplica a G. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Hay aceite en F? No, porque solo es de hexano, ¿no es cierto? Entonces es 0. Con el resto lo conservo. La fracción de aceite que teníamos en B, si recordamos la diapositiva anterior, ¿cuánto era? La cantidad de aceite que hay en B. 0,06.
Ya, no. Correcto, 0,06 multiplicado por ¿cuánto? Que multiplica 8.723.4, ¿no es cierto? Kilogramos. ¿Estamos? Esa es la cantidad de aceite que tienes. Ya, para que no se confunda con un 9. Es igual. Tenemos la cantidad de aceite en C. Sí. ¿Cuánto es? 0,05. 0,005 que multiplica C. Más, tenemos la cantidad de aceite que tenemos en G. Ni idea, ¿no es cierto? Listo, ¿qué nos hace falta? ¿Qué nos hace falta? Ya trabajamos con el aceite. ¿Qué nos hace falta? No tenemos más datos. ¿Qué tenemos que buscar? El balance del resto de componentes. Correcto, ¿no es cierto? Entonces hacemos un balance del resto de componentes. ¿Ya? Que de eso sí tenemos información también. ¿No es cierto? Entonces tomamos esto. La fracción molar del resto de componentes en B más la fracción, másica del resto de componentes en F es igual a la fracción másica del resto de componentes en C más la fracción másica del resto de componentes en G. ¿De acuerdo? ¿Sí? Estamos bien. ¿Existe el resto de componentes en B? No, seguro. En la corriente B no tienes proteínas, carbohidratos, agua. 0,94. Correcto, 0,94. ¿Qué multiplica cuánto? 8.723.4 kilogramos. En la corriente F tenemos proteínas, grasas, carbohidratos, aguas. No, ¿verdad? Esto es hexano, esto es igual a 0. ¿Ya? En la corriente C tenemos el resto de componentes, una fracción del resto de componentes. ¿Cuánto es? 0,995. 0,995, perdón, ese 5 parece 8, ¿ya? Que está multiplicando a la corriente C. De eso no tenemos información. Y en la corriente G, en esta de aquí, ¿existe el resto de componentes? Proteínas y todo lo demás. No, ¿verdad? Esto es igual a 0. ¿Por qué? Porque así nos está diciendo el ejercicio. ¿De acuerdo? Puedo obtener la corriente en C. ¿A cuánto es igual? 8.241.20 kilogramos. 8.241.20 kilogramos. ¿De acuerdo? De estos 8.241.20 kilogramos podemos obtener las fracciones másicas del resto de componentes. Tal cual hicimos en este ejercicio anterior. Recuerden, ¿sí? Por enunciado y por proceso, las proteínas y los carbohidratos y el agua se conservan en el prensado y se conservan en la extracción. Es decir, que la fracción másica, ¿sí?, de las proteínas en la corriente C, ¿a qué va a ser igual? A 3.500 dividido para 8.200 contra 8.241,20. 8.241.12. ¿Esto te da igual a cuánto? $0,42. 0,42.
Y así vas obteniendo la fracción másica de los carbohidratos, de las fibras y cenizas, del agua, y bueno, la del aceite que ya tienes, ¿no es cierto? Que es 0,005. ¿Ya? Obtienes las fracciones, ¿de acuerdo? Y con la fracción másica del agua, haces tu proceso en el secado. Y obtienes la última respuesta. ¿A qué se refiere con el peso de la proteína en producto seco? No es otra cosa que una fracción multiplicada por 100. ¿Ya? Ese peso de la proteína en el producto seco te está pidiendo en la corriente D que calcules la fracción másica de la proteína y que la expreses en porcentaje. ¿De acuerdo? ¿Sí? Listo, guaguas. Es todo por hoy. Les pido que para la siguiente clase, en el libro de Jan Koplis, lean de antemano lo que es el balance total de materia y la ecuación de la continuidad. ¿Ya? Eso quería ver con ustedes el día de hoy, pero me he dado cuenta que en los ejercicios han tenido un poco de problema que espero que hayan quedado claros. ¿Sí? Deben terminar de resolverlos. Con eso vamos a seguir trabajando. ¿Qué les diré? Así es la materia. ¿Ya? Entonces, Inge, dígame. disculpe, ¿qué dijo que debemos ver para la próxima? O sea, para Lo que está ahí en la diapositiva. balance de la total la materia y Ahí está en la diapositiva. Ese es el título que le voy a encontrar en su libro de Jan Koplis. Sí, lo pudo ver. sí, muchas gracias. Ok. ¿Listo? Lean eso. Vamos a entender qué es eso del proceso y bueno, vengan revisando el ejercicio que está ahí de ejemplo, ¿ya? Que es un ejercicio que lo voy a explicar en clase para el viernes, ¿cierto? Ya los balances de materia, como ustedes pueden ver, son sencillos, son fáciles, son rápidos, son prácticos y nos ayudan a entender un montón de situaciones. Ya después, lo que hemos visto hasta ahora son los balances de materia generales para todos los casos más generales, pero el balance de materia total y la ecuación de la continuidad realizan un estudio más en volúmenes control. ¿Sí? Entonces vamos a revisar qué es lo que sucede en un volumen control y qué pasa cuando ya empezamos a analizar que un fluido está en movimiento. ¿Ya? De primera mano nosotros hemos visto las condiciones bastante generales de los flujos, pero ahora ya vamos a empezar a ver las ecuaciones de cómo nosotros podemos calcular el flujo de fluidos. Están ingresando a una operación y cuando salen y cuáles son las consecuencias de un flujo de fluidos. ¿Sí? ¿Listo? ¿Preguntas, dudas? Pero es fuera de la materia. No sé si es que ya tenemos profesor de biotecnología. Sí, les pido que se conecten nomás a la clase de biotecnología. Es Víctor Hugo Valverde. Él se va a presentar con ustedes el día de hoy. ¿De acuerdo? Ya. Ok, jóvenes, que estén bien, que tengan una buena tarde. También tengo una pregunta. A ver, dígame.